Muy buenas noches, espectadores y amigos de Periodista Digital Televisión de la Retaguardia, martes 22 de marzo de 2022 y seguimos a vueltas, desgraciadamente, pero así es, con los mismos asuntos con los que ya estábamos ayer y la pasada semana y todo el fin de semana. Recordad esas históricas movilizaciones, esas históricas protestas del 20M del pasado domingo que pasarán a la historia. 800.000 personas, según las estimaciones más optimistas, que más da que fueron 800.000, que 600.000, que 700.000, que tomaron pacíficamente las calles de la capital de España, a diferencia de lo que ocurre cuando es la izquierda la que toma las calles y destroza mobiliario urbano y quema contenedores y arma la de San Quintín. Bueno, pues el domingo lo que vimos fue una protesta de rabia, de indignación, de españoles que no aguantan más, que están arruinados y que no están dispuestos a trabajar a pérdidas, pero que se mantuvieron en calma, haciendo uso de su derecho constitucional a protestar, a manifestarse, a concentrarse frente a un gobierno que no solamente les arruina, nos arruina a todos, sino que además nos insulta, nos llama de extrema derecha, nos llama agentes de Putin y nos llama a otras muchísimas cosas, de extrema derecha y de derecha extrema, dice Adriana Lastra, a ver si nos explica qué diferencia hay entre una cosa y la otra. Todo ello mientras cada vez este Ejecutivo socialcomunista se mete en más charcos. Esta mañana la ministra portavoz era incapaz de explicar algo tan sencillo a raíz de una pregunta acerca de ese acuerdo con Marruecos, del cual nos tuvimos que enterar por la prensa marroquí, no porque nos lo comunicara el gobierno español, si realmente es que la soberanía territorial de España, en este caso Ceuta y Melilla, estaban amenazadas. ¿Y qué es lo que buscamos, o qué es lo que busca Pedro Sánchez? Porque me consta que Álvarez esto le ha cogido con el pie cambiado realmente con este acuerdo, alcanzado pisándole todos los callos de los 5 dedos de cada pie a nuestros vecinos argelinos, que no solamente han llamado consultas a su embajador, sino que echan las muelas, no dan crédito, y no es que nos vayan a disparar el precio del gas, es que directamente nos lo van a cortar. Esta mañana también Teresa Rivera tenía que explicar esa reunión de urgencia con los máximos responsables de las grandes multinacionales eléctricas y energéticas de este país, que según ella no era en absoluto para nada para hablar de los precios disparatados de la energía, sino para hablar de renovables o no sé qué historias. Si es que el problema, además de que son ineptos gobernando y nos están llevando, tienen prácticamente subidos en la ruina, es que nos traten como imbéciles, nos tratan como a borregos. Y esa es la situación que tenemos. Esta mañana hemos oído en distintas emisoras de radio y a lo largo de todo el día, aquí en Periodista Digital, ya tuvisteis ocasión en los días previos de escuchar a muchos camioneros, a muchos transportistas quejarse amargamente de su situación, a portavoces de distintas asociaciones que, si esto sigue como va, si el gobierno no se aviene a negociar, en 7 o en 8 días se para España. Lo vuelvo a repetir. En 7 o en 8 días se para España. Burger King, McDonald's, volveré a repetirlo en algún momento más de la noche, no pasa nada si damos nombres de grandes firmas comerciales o de empresas multinacionales, porque al final son conocidas por todos y son suficientemente significativas como para que todos podamos hacernos una idea de lo que se nos viene encima. Esta mañana, en las primeras horas del día, nos hemos desayunado con que, nunca mejor dicho, con que Danone también tiene que parar sus plantas de envasado, fabricación, etcétera, etcétera, porque no se les distribuyen los productos o el material básico para elaborar pues los distintos productos que en este caso pues lanzan al mercado. Y así, durante los próximos días, van a ir como fichas de dominó cayendo todas las grandes superficies, por supuesto, que no tendrán material básico para distribuir a sus clientes, pues probablemente haya escasez de leche, escasez de pan, escasez de aceite, de patatas, de los productos más básicos, de arroz, de pasta. Insisto, 7, 8 días es lo que dan los responsables de las distintas asociaciones. Mientras tanto, el gobierno, como Nerón, tocando la lira, viendo cómo arde todo, cómo España se revienta por los 4 costados sin hacer absolutamente nada y ofreciendo una
iba a decir una propina, una limosna, humillando, tratando de humillar al sector de los transportistas, ofreciéndoles unas ayudas de 500 millones de euros que ni ha concretado exactamente, ayudas bueno, pues para el combustible, ¿no? Hasta qué volumen de combustible consumido, durante qué kilometraje, no han precisado absolutamente nada. Todo lo fían a un bueno, mágico 29 de marzo, donde, según la ministra, el presidente Pedro Sánchez y el Ejecutivo en pleno explicarán todo lo que tengan que explicar. Hoy también nos hemos enterado de mala manera, como no, que el 30 de marzo, es decir, comparecencia urgente del presidente del Gobierno, de aquí a una semana o a 8 días, el presidente del Gobierno va a ir al Congreso y lo va a explicar todo. Y va a mezclar la explicación de la enloquecida posición que mantenemos ahora mismo en torno al Sáhara, de ese cambio de posición, de ese giro de 180 grados, y el tema de la energía. Todo lo va a meter en un batiburrillo, en el mismo saco. ¿Para qué? Pues hombre, obviamente, para que la oposición tenga una capacidad de respuesta muy inferior y todo se mezcle y el señorito Sánchez, el guapo, salga absolutamente limpio de polvo y paja, revuelva todo, diga, bueno, pues dos generalidades y ya, bueno, pues pueda dar por cumplido el trámite de comparecencia ante las cámaras, que es algo que no le gusta nada. Saludamos a nuestra primera invitada de la noche, doña Almudena Negro, diputada del Partido Popular en la Asamblea de Madrid. Almudena, ¿cómo estás, amiga? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Eurico. ¿Cómo estás? Bueno, pues ahora que estoy hablando contigo, encantado de la vida y mucho más contento que hace 30 segundos. Sabes que para mí siempre es un honor y un placer el hablar contigo. Es que si no te presento así, Almudena, no sería yo. Son tantos y tantos y tantos años que nos conocemos. Oye, vamos al lío, que sé que tienes poco tiempo y te agradezco que nos atiendas a estas horas de la noche. Vaya lío que tiene el gobierno socialcomunista, el gobierno de Pedro Sánchez, con uno más, ya sé que no es ninguna novedad, de tu gesto deduzco que estás pensando lo que yo y lo que todos nuestros amigos y espectadores, que si Marruecos, que si Argelia, que si Marruecos, hace unas horas la ministra portavoz ha sido incapaz de responder si Marruecos, bueno, pues en algún momento podía suponer una amenaza territorial para España, para el Estado español. Álvarez, que prácticamente, bueno, y si prácticamente ha salido echando pies, por no ser más vulgar, de una rueda de prensa, porque ya estaba molesto el tipo, porque ya no sabía por dónde salir. Álvarez, que yo creo que ha sido, si no el último en enterarse, pues prácticamente de algo que estaba solamente en la cabeza del presidente, no sé si de Bolaños o de algún asesor más. Lo cierto y verdad es que salga el sol por donde salga, Almudena, salga por el Cabo de Palos, salga por Finisterre o salga por Algeciras, vamos a salir trasquilados. Porque Marruecos no es un socio fiable, porque de momento ya nos están dejando que les devolvamos inmigrantes ilegales. Han dicho que no van a tocar Ceuta y Melilla, pero vaya usted a saber hasta cuándo se van a aburrir de cumplir ese pacto, o presunto pacto, mientras que los argelinos, por las informaciones que tenemos, no es que estén cabreados, no es que nos vayan a cobrar el gas a precio disparatado, a precio de platino, es que directamente nos van a cerrar el grifo, por lo que me están diciendo en las últimas horas. O sea, ¿no lo podían haber hecho peor? ¿O hay cámara oculta, Almudena, y algo no nos han contado? No, es que esto ha sido una decisión, la verdad es que alucinante, sobre todo por la forma del presidente de gobierno. Los españoles nos hemos enterado del cambio de una postura histórica en política internacional por los medios de comunicación de Marruecos. Porque aquí nadie conocía la decisión del presidente y este tipo de decisiones, es lo primero que hay que criticar, deben tomarse por acuerdo de todos los partidos, porque es un tema que afecta a España y lo afecta gravemente. Estos señores del Partido Socialista, que se pasan el día pidiéndole al Partido Popular sentido de Estado, han demostrado que no tienen absolutamente ningún sentido de Estado. Y por otro lado, tú lo decías, hombre, está muy bien llegar a acuerdos con Marruecos, pero hay que recordar que el 43% del gas español llega a través de Argelia, que es un enemigo tradicional de Marruecos. Nosotros llevamos en el programa electoral en la época de Rajoy llegar a una solución justa y pacífica en el marco de la ONU con el tema del Sáhara, pero claro, es que aquí no se sabe ni siquiera qué es lo que han acordado, por qué lo han acordado. Y llega Sánchez además y nos dice que va a comparecer de forma urgente el 30 de marzo, cuando resulta que nos hemos enterado de su decisión por la prensa. A mí me parece de una gravedad
infinita lo que está sucediendo y no sabemos además qué consecuencias va a tener para España. Es verdad que quizá Pedro Sánchez, que es un iluso, como Biden ni se le ponía el teléfono y le hizo aquella cobra que todos vimos, que él hablaba de un encuentro a nivel mundial, que habían arreglado en 7 segundos el mundo. Biden no quería saber nada de él. Es posible que Sánchez haya pensado que puede arreglar sus nefastas relaciones, las suyas, las de su partido, del Partido Socialista Obrero Español con Estados Unidos, y de paso también mejorar sus relaciones con París a través de este acuerdo, porque no hay que olvidar que Marruecos es el socio preferente para Estados Unidos y que París también tiene como socio preferente a Marruecos. Pero hacer todo esto sin garantías, sin hablar con la oposición. Bueno, con la oposición es que no lo ha hablado ni con sus socios de gobierno. Es que los podemitas también se han enterado por la prensa. Perdona, Es que y sin todo pasar esto por el es Parlamento, Almudena, alucinante. con carácter Bueno, previo. claro, pero es que el Parlamento, Eurico, pero es que el Parlamento a Pedro Sánchez lo demostró con el estado de alarma. El Parlamento le importa un colín. Este presidente es el presidente que más decretos ha firmado, que ha aprovechado un estado de alarma ilegal para aprobar una ley de educación, una ley del CNI. Es decir, a Pedro Sánchez todos damos por supuesto que el Parlamento le importa lo mismo que a Nicolás Maduro. Exactamente lo mismo que a Nicolás Maduro. Pasamos revista y me dejas el toro en suerte. Es un presidente del gobierno que en 3 años le han zumbado el Tribunal Constitucional. Esto de zumbar es un verbo que he aprendido recientemente y que me hace mi gracia. 48 decretos, 2 estados de alarma. Le han dicho que esos 6 meses que tuvo secuestrado el Parlamento, que eso, mistake, wrong, que está mal también, se lo ha dicho el Tribunal Constitucional. Se la fuma, como a la abuela. Y lo malo no es que se la fume al presidente del gobierno, al máximo responsable del Poder Ejecutivo, es que a la mitad del pueblo español, por simplificar, se la fuma también. Aparte de que 800.000 transportistas, ganaderos, cazadores, gentes del mundo rural y españoles de bien salieran a decirle al sátrapa que ya está bien y que a partir de ahora Verdes las va a segar, pero hay millones de españoles que yo no sé qué más tiene que pasar para que salgan a la calle para echar este gobierno a gorrazos democráticos, por supuesto. Bueno, yo espero que el sábado, el próximo día 26 a las 12 de la mañana, estemos todos en la Plaza de Colón con las víctimas del terrorismo. Sí, señor. Es verdad que tú has apuntado a otros sectores que están saliendo a la calle porque no pueden más, porque en este país ha subido el carburante más que en Alemania. Es que está subiendo la cesta de la compra un 30% más que en Alemania o que en Francia. Es que tenemos unos precios del gas más caros que en Alemania o en Francia. ¿Y qué hace el gobierno? Que lo paguen las clases medias y bajas, que ellos no están dispuestos a rebajar el IVA de gas, de luz, de carburantes, cuando resulta que, por ejemplo, de cada litro de gasolina que tú te pones, más del 45% estás pagando impuestos. Sánchez está haciendo caja a costa de empobrecer a las clases medias y bajas. Evidentemente, eso ha sacado a la gente a la calle porque la gente no puede más. ¿Y qué ha hecho el gobierno? Llamar ultraderechistas a los transportistas. Es que lamentablemente este es el gobierno que tenemos, el peor gobierno en el peor momento. Y por eso yo creo que es fundamental, como tú bien decías, desalojar a Pedro Sánchez de la Moncloa en cuanto se abran las urnas. Y quería volver el sábado, porque me parece fundamental, las víctimas del terrorismo, que son otro sector que ha sido absolutamente, yo diría que incluso humillado por el gobierno de Pedro Sánchez, han dicho basta ya, dicen que basta ya de la traición de este gobierno a las víctimas del terrorismo. Yo quiero recordar que estamos hablando de personas cuyos familiares se dejaron la vida por nuestra libertad y por la democracia española. Si hay algo decente es el apoyo a las víctimas del terrorismo. Así que yo desde luego el sábado a las 12:30, a las 12 de la mañana, donde voy a estar es en la Plaza de Colón. Sábado 26, Plaza de Colón de Madrid, 12 del mediodía. Te agradezco que me lo hayas recordado porque me enviaba nuestro común amigo Folguera y Ángeles Pedraza, dentro de las varias asociaciones que convocan, me enviaba precisamente la convocatoria y ahí tenemos que estar todos los españoles decentes
y todos los españoles de bien. Tú que tienes buena cabeza como yo, Almudena, y que has estudiado Derecho Fiscal y Tributario como yo, ¿quieres que te dé un dato por cerrar el tema de los carburantes y de la energía? La fuente es Ignacio Ruiz Jarabo, casi nadie al aparato, ¿no? Que fue director muchos años de la agencia tributaria y luego se convirtió en la bestia negra de, pues sobre todo de algunos secuaces, y lo digo así, que moraban. No sé si siguen morando por allí porque escribió un libro y prácticamente le pusieron pena a la vida. ¿Saben ustedes, y sabe mi buena amiga Almudena Negro, diputada del PP en la Asamblea de Madrid, que en 2021 subió la recaudación tributaria del Gobierno de España un 15%, a pesar de la crisis? Bien. ¿Saben cuánto subió la recaudación tributaria en materia de hidrocarburos? Un 80%. Y que luego digan que no hay margen para bajar los impuestos y quieran taparles la boca no les voy a llamar miserables, lo voy a decir de otra manera, voy a decir que tienen una forma miserable de hacer política, con una propina de 500 millones de euros, de verdad, es para estar, no el domingo pasado, todos los días en la calle, Almudena. Bueno, es que quiero recordar que este gobierno que ofrece esa paguita de 500 millones de euros a los transportistas, que son las mismas personas que cuando estábamos confinados salían a la calle sabiendo que había un virus que podía resultar letal para que nosotros tuviésemos alimentos y productos en nuestros supermercados y en nuestros comercios, una paguita de 500 millones de euros. Frente a los 20.000 que ha ofrecido para políticas de género a Irene Montero. Es que este gobierno no tiene vergüenza. A mí no me extraña nada que las clases trabajadoras, que las clases medias y bajas, que los autónomos, que son los nuevos héroes del siglo XXI en este país, estén saliendo a la calle, porque la realidad es que tenemos un gobierno al que no le importa empobrecer a esas clases medias y bajas con tal de ellos recaudar más. Una muy rápida y ya te dejo que bueno, pues vuelvas a dedicarte a tu familia. Ayer, bueno, hace ya 24 horas tuvieron lugar en todos los puntos de España votaciones en las distintas, no sé si se llaman exactamente así, agrupaciones del Partido Popular de cara a ese congreso que dentro de unos días, bueno, pues va a entronizar ya definitivamente a Alberto Núñez Feijóo. 4 mayorías absolutas al frente de la Xunta de Galicia, insisto, frente a quienes estos días tratan de minimizar al personaje, y no necesariamente solo desde la derecha, o sea, desde la izquierda o la extrema izquierda, perdón, sino también desde algunos sectores de la derecha, insisto, 4 mayorías absolutas, 16 años. Vuelvo a repetir, casi nadie al aparato como líder del partido, y sobre todo me interesa destacar, frente a también mucha propaganda que podemos leer estos días con toda la carga de veneno posible, la unidad que existe ahora mismo en el seno del Partido Popular, las ganas de pasar página, me lo dice con frecuencia nuestro común amigo Mario Garcés y más amigos del Partido Popular, algunos diputados y otros desde otros puestos, las ganas, digo, que existen en el seno de la formación política del primer partido de la oposición de pasar página cuanto antes de esta grave crisis y volver otra vez a coger velocidad de crucero, a trabajar por España y a convertirse pues, en lo que siempre han sido, en una alternativa de gobierno cuando han estado en la oposición y en un partido de Estado cuando han gobernado. Sí, la verdad es que ayer se abrieron todas las sedes del Partido Popular a lo largo y ancho de toda España para que los afiliados pudiesen elegir a Alberto Núñez Feijóo. Hay que recordar que en nuestro sistema interno de elección del Partido Popular esto no hubiese sido necesario al concurrir un solo candidato al Congreso, porque no ha habido ningún otro que haya logrado más de 100 avales. Por cierto, Núñez Feijóo consiguió 55.000 avales. Bueno, pues la realidad es que se ha votado en todas las sedes, se ha votado sin incidente alguno de los 41.000, más de 41.000 personas que se habían inscrito para votar, porque esto es como las elecciones americanas. Tú te tienes que inscribir para decir que quieres votar, pues 36.000, algo más de 36.000, no me sé el número de cabeza, han votado a Núñez Feijóo, lo han hecho sin haber absolutamente ningún incidente en las sedes, y yo creo que recuperando esa ilusión que el Partido Popular, claro, había perdido con ese shock, ¿no?, que nos causó a todos lo que pasó el mes pasado. Yo creo que el Partido Popular ya está en pasar página, como dice Isabel Díaz Ayuso, el Partido Popular es más necesario que nunca, tiene que llegar a Moncloa y tiene que llegar a Moncloa no por llegar a Moncloa, sino para lo que quiere hacer en Moncloa, que es cambiar esta política desastrosa
de Pedro Sánchez que nos está llevando a la ruina. Y desde luego Alberto Núñez Feijóo, y tú lo decías, 4 mayorías absolutas le contemplan. Yo creo que es un candidato ganador con una más que dilatada experiencia en gestión de gobierno. Y yo creo que Alberto Núñez Feijóo, en cuanto convoquen elecciones generales, va a conseguir nuestro objetivo, como dice nuestro lema, ¿no?, para el Congreso. Estamos preparados. Gracias, Almudena Negro. Un placer siempre charlar contigo. Cuídate, amiga, que hay pocas personas que trabajen más que yo. Esto parece jactancia, pero estando contigo no lo es, todo lo contrario. Y una de ellas, sin duda, es Almudena Negro, con la cual es prácticamente imposible hablar por teléfono, porque siempre está en el Parlamento, en comisión reunida, preparando papeles en la universidad. Cuídate, que eres una fuerza de la naturaleza y nos tienes que durar muchos años. No te me vayas a marchitar, ¿eh? Para que luego digan Lo que los mismo te políticos no digo, trabajan. Algunos se tocan las narices, otros, como el Almudena Negro, trabajan por 5 o por 6. Un besito, amiga, oye, cuídate, Eurico, gracias. lo mismo te digo, pero yo sé que todo esto que me has dicho para hacerme sonrojar es para que no te recuerde que me debes un bolero. Te debo un bolero y no tenemos tiempo, pero te lo cantaré. Te prometo cantarte el bolero que no te canté y te prometí durante muchos años en El Gato al Agua, cuando aquello se llamaba de otra manera, se llamaba Intereconomía. Te lo voy a cantar en Periodista Digital, pero solo te voy a poner una condición, Dime. que vengas aquí. Eso está hecho. Señores, que Telemáticamente voy yo a no ir sé por cantar. Rico Y y te me va dejo a hasta que cantar un elijas el bolero. bolero. Y casi más que un bolero te canto una ranchera. Ya verás cómo ese día, como dicen aquí nuestros communities, lo petamos en visitas. Un abrazo, Almudena, cuídate. Un beso, Rico. Besazo. Segundo invitado de la retaguardia en Periodista Digital de esta noche de martes 22 de marzo, el director del catalán.es, Sergi Fidalgo, periodista y gran amigo. Sergi, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bueno, hablábamos antes con Almudena Negro, buena amiga también común, diputada del Grupo Popular en la Asamblea de Madrid, de políticos que trabajan y políticos que no. Y Almudena es de las que no es que trabaje, es que casi es tajanovista. Y tú, que tienes la misma cara de cansado que yo, deduzco que llevas unas semanas también pues prácticamente maratonianas, para que luego digan que los periodistas tampoco trabajamos. O esto pues es llegar aquí, estar un ratito, contarlo y irnos a nuestra casa. Oye, en Cataluña están pasando cosas muy graves, Sergi. Sí, por supuesto. Hoy mismo el gobierno autonómico ha anunciado que no va a cumplir la sentencia del 25% en esta tendencia que tiene la Generalitat de pasarse la ley por el forro y nunca pasa nada. Aquí llevamos décadas de incumplimientos judiciales y nunca pasa nada. Pero bueno, yo sé que es una pregunta recurrente que parece un poco hasta demagógica, ¿no? El otro día también lo hablábamos, creo que fue el pasado jueves, ¿no? En este mismo plató de Periodista Digital con Pilar Castellanos, socia fundadora de Sociedad Civil Catalana y primera presidenta de SCC en Madrid. Es decir, los ciudadanos lo que se preguntan básicamente es cómo estos tíos pueden incumplir la ley, pasarse las sentencias judiciales por el forro de sus caprichos y que no les ocurra absolutamente nada, que es bueno, pues un lujo, entre comillas, que la gente corriente no nos podemos permitir. Esto empezó con Jordi Pujol, que es, acuérdate del caso Vaca Catalana, y que consiguió cierta impunidad, y como la jugada le salió bien al nacionalismo, desde entonces hasta hoy, pues lo que hacen básicamente es desafiar a la ley y nunca pasa nada. Los tribunales sentencian y el gobierno no ejecuta. Es una especie de juego del ratón y el gato que perjudica no solo a toda España, sobre todo a los millones de catalanes que nos sentimos españoles y que vemos como nuestros derechos civiles, nuestros derechos como ciudadanos españoles, se ven conculcados cada día sin mayor problema. Insisto, es que la Generalitat ha dicho hoy que no va a cumplir la sentencia del Supremo del 25% y no pasa nada. Y que cada vez os veis más acorralados por los nazi, con Z, onalistas, y bueno, pues menos amparados y menos protegidos por el gobierno de España. Claro, un gobierno social comunista que gobierna gracias al apoyo parlamentario de Esquerra Republicana, de Junts, de los bildutarras de Bildu, etcétera, etcétera. Algún día le dedicaremos más tiempo a este asunto. Hoy quiero preguntarte también acerca de tu opinión, porque tú
eres un fino observador también de la actualidad, bueno, de la política internacional y de la geoestrategia, aunque en este caso sea una geoestrategia que tiene mucho que ver con lo doméstico. Ese radical cambio de posición de Pedro Sánchez y del gobierno socialcomunista, bueno, no de todo, ¿no? Porque ahí vuelve a haber otro lío con respecto a Marruecos, Argelia, Argelia, Marruecos. Esta mañana escuchábamos a la ministra portavoz del gobierno, bueno, pues no saber muy bien aclarar o cómo aclarar si España hasta ahora estaba amenazada su integridad territorial por Marruecos. El ministro Álvarez, el ministro de Asuntos Exteriores, que yo creo que estos días siente como tiene pinchos en la silla y que daba por concluida una rueda de prensa, prácticamente salía por pies porque no quería seguir respondiendo preguntas sobre ese asunto. Aquí hay algo, Sergi, que no nos han contado y llevamos ya varios días repitiéndolo. Es decir, vale, hemos llegado a un acuerdo con Marruecos. Pasamos por alto, siendo gravísimo, que el acuerdo sea unilateral del Partido Socialista, que no del Gobierno de España, que no lo ha consultado, no ya con sus socios del Gobierno de coalición, con los comunistas, tampoco con las dos principales fuerzas de la oposición del Parlamento, PP y Vox, y bueno, cambia unilateralmente algo tan serio y tan grave, de tal gravedad como es la política exterior de España por segunda vez en 45 años con respecto al Sáhara. Pero es que además cabreamos a los argelinos en el peor momento, cuando más necesitamos el gas de Argelia para no depender del gas ruso. ¿Hay gato encerrado o simplemente es que tenemos un gobierno completamente inepto, Sergi? Tenemos un gobierno inepto, eso de entrada, pero básicamente yo creo que también hay ciertos intereses de la Unión Europea de no abrir nuevos frentes, el frente, digamos, del este absolutamente muy revolucionado con el tema de la invasión de Ucrania, y por lo tanto lo que pasa es que no queremos que ahora mismo el frente Marruecos, que Marruecos, digamos, se nos enfade, y como Marruecos está haciendo un poco de guardián de Argelia, que es el gran aliado de Rusia en el Magreb, yo creo que hay cierta estrategia europea que Sánchez ha preferido pues acatar, a cambio supongo que de fondos europeos o simplemente de recibir palmaditas en la espalda de Alemania y de Francia, a pesar de que este acuerdo no sea lo mejor para nuestros intereses como país, porque Argelia se nos va a enfadar mucho ahora, Marruecos no es un socio de fiar y va a pensar que con el chantaje ha funcionado y por lo tanto no es un buen acuerdo. Lo cierto es que, hombre, este cambio de posición, que de momento está inexplicado, bueno, no es ninguna noticia ni ninguna novedad, que Pedro Sánchez cambie no una, sino hasta 2 y 3 veces de opinión, de posición y de lo que haga falta, ¿no? Nos beneficia, en cierta medida, con respecto, por lo demás, a un socio tan poco fiable como Marruecos. Ya están empezando a salir aviones para devolver. Ahora, de repente, pues parece que se han abierto los cielos, ¿no?, a tantos y tantos inmigrantes ilegales que provenían de las costas marroquíes, que entraron en patera, la mayor parte de ellos menores de edad. Marruecos dice que se compromete a respetar la soberanía de Ceuta y de Melilla como territorios que forman parte de España. Bueno, vale, bien, ¿hasta dónde podemos creer a un tipo tan poco fiable como Mohamed VI y como el gobierno marroquí? Por otra parte, otro sí, vuelvo a decir, ¿quién es el Partido Socialista para negociar unilateralmente algo tan serio y tan trascendente como la integridad territorial de España? Pero los costes que nos puede originar, y vuelvo a incidir en esto, con Argelia, a nosotros y a buena parte de los socios de la Unión Europea, pueden ser incalculables. No es que nos vayan a disparar el precio del gas, es que, según mis informaciones, en los próximos días nos lo van a cortar. Nos van a cortar el otro gasoducto, que debe ser el que quedaba. Es que es terrible, realmente es un trato terrorífico. Yo no sé cómo se nos ha ocurrido perjudicar a Argelia de esta manera, en este momento que dependemos absolutamente de ellos en materia energética, y cuando encima Marruecos no es un país amigable que se ha dedicado básicamente a chantajearnos, salvo que simplemente haya, lo he dicho, que haya un interés con Bruselas de que nos haya presionado para no abrir un nuevo frente en el sur. Marruecos es el gran aliado de Alemania, de Francia, de Estados Unidos, y hace de guardián de Argelia, que no olvidemos que Argelia es aliada de Rusia, y que por lo tanto nos hayan dicho, oye, chavales, España tiene que ceder, tenemos que hacer que Mohamed VI esté contento, porque necesitamos que controle esa zona ahora mismo que el frente del este, con la invasión de Ucrania, está realmente, está realmente revolucionado, y por lo tanto no queremos abrir nuevas historias. Si no, no lo entiendo. Para España es terrible lo que hemos hecho, ya no solo por la tradición histórica, sino porque ahora mismo hemos arreglado el problema con Marruecos, pero ahora tenemos un grave problema con Argelia, que también nos puede enviar emigrantes, que también nos puede presionar con la energía, y que no nos conviene en nada tener este tipo de enfrentamientos directos.
Y sobre todo porque además, históricamente, y eso es así en las últimas décadas, para cualquiera que conozca mínimamente algo del tablero geopolítico de esa zona, Argelia siempre ha sido un socio mucho más fiable para España que Marruecos. Hoy me hubiera gustado tener, pero hemos tenido algún problema técnico al coronel de infantería ya retirado y coronel de inteligencia, Diego Camacho, que es una de las 2 o 3 personas que mejor conocen España ese terreno y ese asunto. Lo tendremos mañana, ya os lo anuncio, a Diego Camacho, que nos puede hablar largo y tendido sobre las dificilísimas, imposibles relaciones entre los dos vecinos, Marruecos y Argelia, que toda la vida se han sacado los ojos, literalmente, y el complejísimo papel, claro, que han tenido los distintos gobiernos de España para manejarse en ese tablero. Pero yo creo que hacerlo peor de lo que lo están haciendo Pedro Sánchez, bueno, ¿quién se acuerda de Arantxa González Laya, ¿no? Que se vio en un banquillo por dejar entrar a este terrorista, a Gali, y ahora el pobre Álvarez, que no sabía esta mañana dónde meterse, ya es prácticamente imposible. Sergi, la última. Dicen los camioneros que si esto sigue como va, si el gobierno sigue recibiendo solo a esta plataforma no fake, ¿no? Bueno, a esta patronal del transporte, que según ellos es la que representa a todos los transportistas, mistake, wrong, falso, mentira, de toda falsedad, porque es la gran bestia negra de los 800.000 españoles de bien que salieron el domingo a protestar a las calles de la capital de España y sigue sin avenirse a razones, básicamente acceder a una bajada impositiva. En vez de esa propina de 500 millones, que prácticamente es humillante para ellos, de aquí a una semana se para España. No es ninguna broma, bueno, voy a dar nombres comerciales, espero que no le importe a nadie. Burger King, McDonald's. Esta mañana hemos sabido que Danone paralizaba sus plantas de comercialización o de fabricación de sus distintos productos. En 7-8 días, si esto sigue así, Sergi, se para España. Y Pedro tocando la lira, y Nadia Calviño, y Yolanda. ¿Y qué hacemos? Y la crispación en la calle va increciendo. Tenemos ya chalecos amarillos y la gente está muy, muy, muy cabreada. Te diría que más cabreada que aquellos 2 meses y medio, en YouTube no se puede decir esto, pero que estuvimos así. Totalmente de acuerdo. El gobierno tiene que tomar medidas porque lo que no puede hacer es seguir promoviendo este descontento social, seguir alentando que la gente se cabree porque tiene razón para estar cabreada, el coste de la vida está subiendo y el gobierno no está haciendo absolutamente nada y por lo tanto no basta con tomar medidas cosméticas, sino que tiene que ponerse en serio, hablar con los transportistas, escucharles, porque la gente tiene que ganarse la vida y no se la están ganando por culpa de la voracidad fiscal de este gobierno, que básicamente lo que está haciendo es destrozar económicamente el país. Por lo tanto, que se sienten, que negocien, que cedan porque los transportistas merecen respeto y que, por supuesto, sigamos trabajando porque viene una grave crisis económica y lo que hace falta es trabajar para sacarla adelante. Sergi Fidalgo, consejos vendo que para mí no tengo. Descansa un poco, amigo. Cuídate mucho, que hay vida fuera de la profesión. Gracias y hasta la próxima. Y gracias también a todos vosotros por habernos atendido una noche más en La Retaguardia, en Periodista Digital. Mañana será ya miércoles 23 de marzo. Miércoles 23 de marzo. ¿Cómo se pasa el tiempo? ¿Cómo se pasan los días? Pedro, tic-tac, 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 tic-tac. Te lo voy a repetir todos los días. Generalísimo Sánchez, se te agota el tiempo y si de aquí a una semana no arreglas esto de los transportistas, estos a los que desprecias, a los que insultas, a los que llamas de extrema derecha o de derecha extrema, decía el otro día Lastra y me precisaba con buen tino mi buen amigo Fran Blanco Argibay, que nos explica Lastra qué diferencia hay entre extrema derecha y derecha extrema, porque se les llena la boca y ya al final se lían ellos solos. Como no arregles esto y en 7-8 días se pare España y fallen los suministros de los productos más básicos, del pan, de la leche, del aceite, etcétera, etcétera, etcétera. Los pescadores no puedan salir a faenar, los agricultores y los ganaderos tengan que tirar, como hemos visto las imágenes de estos días, la leche al suelo y suma y sigue, y suma y sigue, y suma y sigue. Vas a tener un problema muy serio. Tú sabrás si te merece la pena seguir de roadshow por Europa, ir al Parlamento con carácter de urgencia de aquí a una semana. En una semana le movieron la silla a Pablo Casado, sus propios errores,
y algunas manos negras que iremos conociendo seguramente en las próximas semanas o en los próximos meses. Una semana en política es una eternidad, Pedro. Resurgiste como el ave fénix después de que te echaran a patadas de la Secretaría General de tu partido aquel famoso 1 de octubre de 2016. Te has confiado mucho, eres un tipo resiliente, esta es una palabra que está ahora muy de moda, manual de resistencia, escribiste, bueno, te escribió tu amiga Irene Lozano, no sabemos si por tu carácter más o menos ágrafo, porque realmente no tienes tiempo, pero a los buenos nadadores, decían en mi tierra, les quiere el agua. Y algún día, pues tendrá que ser el día en el que des el patinazo definitivo. Ojalá, por supuesto, democráticamente, y España vuelva a respirar, porque España ya no aguanta más. Nos revientan las costuras. Vamos a ver qué nos depara mañana, qué nos depara el jueves, qué nos depara el viernes, porque aquí cada mañana, cada despertar es un sobresalto. Me gustaría terminar de una forma más optimista, pero es lo que hay. Gracias por habernos acompañado y hasta mañana en La Retaguardia, en Periodista Digital.